El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así: En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el evangelio del día de hoy se nos presenta el origen de Jesús. Ya hemos hablado antes de este mismo pasaje. Ahora voy a tratar de enfocarme en otros aspectos que sin duda también son relevantes. Del versículo 1 al versículo 5, Juan habla sobre el origen de Jesús. Ciertamente él nos da una visión. No creo yo que lo podamos entender con claridad, aunque pueden ser signos que nos orienten más o menos a el origen de Jesús, teniendo presente que Él es eterno, que Él es Dios, que a Él nadie lo creó, y también su Hijo y el Espíritu Santo. Medio lo podemos entender. A lo mejor igual también dentro de lo que es Juan, que nos trata de explicar, porque Dios así le inspira, igual no tiene una claridad total o completa de Dios y de el mundo de Dios, que no es igual a este mundo material. Te platico que hace muchos, pero muchos años, cuando yo era todavía un niño, escuchaba a mi papá, escuchaba a mis tíos que me hablaban de Estados Unidos de Norteamérica, me hablaban del trabajo, me hablaban de la forma de vida que tenían ellos cuando estaban por allá. Nosotros veíamos películas y más o menos conectábamos lo que nos decían ellos con lo que nosotros mirábamos en las películas. Ciertamente, a veces es algo que suponemos. Tendríamos que hacer la experiencia para realmente comprender a qué se refiere uno. Y fue hasta que me llevaron a Estados Unidos, estuve viviendo allá por muchos años y después ya como misionero me ha tocado visitar diferentes lugares de Estados Unidos y obviamente puedo decir que es muy diferente a como ellos me lo platicaban, porque ellos me platicaron una experiencia de un solo lugar y me
platicaron o me compartieron o nos compartieron su experiencia personal. En el caso de Juan nos está compartiendo una experiencia de Dios, una revelación de Dios. Nosotros tendríamos también que hacer esa experiencia con Dios para comprender más sobre lo que es este pasaje. Bueno, eso del versículo 1 al 5. En el versículo 6 al 9 encontramos que Juan, el apóstol y también evangelista, habla de otro Juan. Es Juan llamado el Bautista. Y aquí podemos reflexionar sobre la importancia de aquellas personas que han hecho una experiencia con Dios y que se atreven a compartirlo, que se atreven a anunciarlo. Dice, hubo un hombre llamado Juan que Dios envió como testigo para dar testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Y pongámonos ahora a pensar un poquito sobre esas personas que nos hemos encontrado en la vida y que son testimonio de luz. Hay que dar gracias a Dios. Al finalizar ya este año, podríamos considerar quiénes son aquellos testigos de la luz que me he encontrado en el camino. ¿Quiénes son aquellos testigos de Dios que me han orientado hacia Dios, que me han llevado hacia Dios? Oremos por ellos, démosle gracias a Dios porque ellos han sido piezas fundamentales para encontrarnos con el Todopoderoso, con el Salvador, con el Mesías, con el que nos da esa paz, con el que nos ha restaurado, con el que nos ha liberado, con el que nos ha confortado en medio de nuestra tribulación. Trae a tu mente a esas personas que te llevaron a Dios. A lo mejor ya han fallecido, o a lo mejor en algún momento cuando te mostraron a Dios ellos perseveraban, y pudiera ser que a lo mejor ya no siguieron los caminos de Dios y ahora incluso hasta se encuentran alejados. Pues con mayor razón vamos a pedir por ellos para que Dios les siga iluminando. Ellos nos orientaron, ahora nosotros en lo que podamos hay que ayudarles. No hay que ser malagradecidos, no hay que ser olvidadizos. Ellos en algún momento nos iluminaron. En lo que podamos nosotros iluminemos sus vidas, no para juzgarles, no para criticarles, no para condenarlos. Más bien que con nuestra oración, con algún consejo, si es que estas personas están dispuestas a escuchar, podamos ayudarle, podamos iluminarles también. Ya casi para finalizar este año podemos reflexionar cuántas veces he iluminado yo la vida de los demás, cuántas veces he iluminado su existir, o soy de los que apagan la felicidad, o soy de los que apagan la fe con mi mal comportamiento, con mis malas palabras, con mi chisme, con aquellas cosas que no corresponden al papel cristiano, que no corresponden al papel de hijos de Dios. Imagínate ante esta situación pues que nos rodea, que es grave, que es preocupante, y todavía nosotros apagando las luces que existen a nuestro alrededor, apagando la fe, apagando la esperanza, apagando la confianza, porque somos desleales, porque somos deshonestos, somos injustos, porque en nosotros no hay honestidad. Si ya de por sí la situación es grave, con nuestro comportamiento se hace todavía más grave. Del versículo 10 en adelante, Juan vuelve a hablar de Jesús y dice que aquel que es la palabra estaba en el mundo, el Verbo se encarnó, Jesús, y aunque Dios hizo el mundo, por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí podemos también estar nosotros. Dios nos ha creado, Dios ha creado nuestro corazón, Dios ha creado nuestras vidas, y a veces nosotros no le aceptamos, lo rechazamos, no le damos ese espacio en nuestras vidas. Y eso que Él fue el que nos creó, esas situaciones se dan en la realidad. Personas
que han construido una casa, después la rentan, y aquellos que están arrendando la casa, en ocasiones ya no dejan entrar al dueño. Es más, en ocasiones se cometen muchos abusos y se adueñan de aquella casa que no construyeron, que se les prestó. Obviamente eso se le llama injusticia y se han dado en la realidad ese tipo de situaciones. Y en la actualidad muchas personas realmente le cierran su corazón a Dios. Pensemos con sinceridad, ¿cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿O en cuántas de las veces hemos buscado a Dios? Y a lo mejor solamente por una conveniencia, por una urgencia. Y de eso también debemos de reflexionar. Dice en el versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Dios nos ha dado esos dones espirituales y a lo mejor no los hemos aprovechado. De la abundancia de Dios todos hemos recibido un don en vez de otro. Y ahí es donde nos toca a nosotros reflexionar. ¿Cuántas veces he aprovechado estos dones espirituales para mi bien? O a lo mejor también igual tengo que pedirle perdón a Él porque las cosas que me ha dado no las he usado, están ahí, abandonadas, obsoletas, porque no he sido previsor, porque no he sido atento, y Dios me lo ha dado para que yo sea feliz e incluso para poder ayudar a los demás. Casi al finalizar este año podemos pensar en esta lectura y también pensar en las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que hemos hecho, las cosas que no hemos hecho, pedirle perdón. Y si es que ustedes acostumbran o acostumbramos a hacer propósitos de inicio de año, que también estén esos propósitos espirituales que nos acerquen más a Él y que de esa manera nosotros también podamos ayudar a los demás, que seamos lámparas en el camino como lo era Juan el Bautista. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.